Buenos días, mi nombre es Cristian Benay, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Técnicas Clínicas 1 de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. La idea de esta clase es darles el tema correspondiente a fisioterapia respiratoria, algunos conceptos, diferencias, definiciones y en una segunda parte las técnicas propiamente dichas. Primero un raconto de la significancia de nuestro título. Nuestro título significa, en la categoría moderna, kinesiólogo fisiatra, ¿sí? Donde sabemos que del latín kines significa movimiento y luego secreto, pero del idioma griego, fisiatra significa, pero en la conjunción de dos palabras con una etimología diferente, la cual es physis, que es función, y atre, que es médico. Nosotros como kinesiólogo fisiatra tenemos el secreto del movimiento y también somos los médicos de la función, ¿sí? En este caso lo más importante es entender la función pulmonar, cómo funciona y cómo podemos evitar, tratar o evitar que se complique la función pulmonar de nuestros pacientes. Primero, entender que con respecto a la fisioterapia respiratoria, hay varias aristas, pero se ha logrado un consenso en el cual sabemos que la kinesioterapia respiratoria comprende dos cosas. Primero, la educación al paciente y a la familia sobre la patología prevalente, las armas de riesgo, los síntomas, ¿sí? Los signos de alerta. Y segundo, la asistencia kinésica respiratoria en sí, lo que solemos conocer como AKR. Quizás nuestra lucha más importante, sobre todo entender el kinesiólogo como un agente de atención primaria de la salud, es hablar sobre un factor de riesgo de los muchos que deberíamos hablar, pero que más afecta a la función pulmonar, ya que cada vez nos solicita más demanda laboral hacia nosotros. Los pedidos del tabaco va a ser la primera parte de la charla. Luego, anatomía y fisiología básica sobre el aparato respiratorio. Cambios ventilatorios esperables con respecto a la patología. Y que tanto el paciente como la familia reconozca síntomas, pautas de alarma y el manejo de las exacerbaciones de las enfermedades de base. Este es un gráfico del Ministerio de Salud del año 2015, ¿sí? El Ministerio de Salud Nacional Argentino, donde muestra las causas de mortalidad relacionada al cigarrillo por sexo, ¿sí? Fíjense que en la mitad de la torta de los hombres corresponden a enfermedades cardiovasculares, luego vienen tumores y por último enfermedades respiratorias. En las mujeres, en cambio, tenemos mucho más prevalencia de enfermedades cardiovasculares, menos de tumores, y casi la misma, un poquito más, prevalencia de enfermedades respiratorias. Esta diferencia de mortalidad en enfermedades cardiovasculares en mujeres puede ser debido, y es una teoría que está muy arraigada en el consenso científico, debido a que las mujeres creen que la protección hormonal con respecto a las enfermedades cardiovasculares le dura toda la vida, y no es así. Esa protección hormonal solo es atendible durante el periodo en que la mujer posee la menstruación y tiene la capacidad de reproducirse. Una vez que la mujer pierde la menstruación y entra en la menopausia, pierde esa cardioprotección, pero no es de ir al cardiólogo, no es de preocuparse por los riesgos cardiovasculares.
Entonces quizás la enfermedad cardiovascular revierte mayor gravedad en la mujer debido a que no suele ir a hacerse chequeos correspondientes. El hombre, como sabe que corre riesgo, y quizás en la historia de su enfermedad cardiovascular, posee eventos que les permite quizás eliminar factores de riesgo, por ejemplo, poseer un pequeño infarto, un angor de pecho, que hace que el hombre recapacite sobre los factores de riesgo, ya sea solo la obesidad, el hecho de fumar y demás, que le permite dar como una segunda oportunidad. Entonces, esa parece ser la teoría más adecuada con respecto a por qué esta diferencia en las enfermedades cardiovasculares entre hombres y mujeres. Fíjense que este gráfico que demuestra el número de muertes, ¿sí?, por factor de riesgo en todo el mundo en el año 2017, que es el último año que se obtienen todos estos datos, figura como segundo factor de riesgo el hecho de fumar. ¿Sí? El hecho de fumar trae no solo enfermedades cardiovasculares, sino que también trae accidentes cerebrovasculares y más de 20 tipos de cánceres diferentes. El fumar en sí mismo es un factor de riesgo que nosotros deberíamos trabajar para que el paciente nuestro deje de hacerlo. ¿Sí? Fíjense, también del mismo año 2017, a nivel mundial, las primeras tres causas, la primera es enfermedades cardiovasculares, la segunda es varios tipos de cáncer en su globalidad, y la tercera son enfermedades respiratorias, en las cuales está incluido el asma y el EPOC sobre todo, pero no enfermedades transmisibles como la tuberculosis o la influenza. Entonces, les vuelvo a decir, las primeras tres causas de muerte en el mundo están relacionadas, sobre todo la primera, con el factor de riesgo que es el tabaco. ¿Sí? No todos los cánceres tienen relación directa con el hecho de fumar, pero sí más de 20, incluidos los cánceres de lengua, garganta, esófago, tráquea, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, ¿sí?, cáncer de boca. Entonces, esto más las enfermedades respiratorias, entre las tres primeras causas de muerte, tenemos relación directa o indirecta con el hecho de fumar. Este estudio, o mejor dicho, este gráfico, por ser un estudio muy famoso, de la década del 70, ¿sí?, donde lo que muestra es en la columna del lado izquierdo, ¿sí?, el BEF1. El BEF1 es una medida de la capacidad pulmonar, ¿sí?, medida por espirometría, y cómo va decreciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? En el eje de las horizontales tenemos la edad de los pacientes, y naturalmente la función pulmonar va decreciendo, ¿sí?, para aquella persona que jamás fumó o que no es susceptible al tabaco, ¿sí?, pero aquellas personas que fuman y es susceptible al tabaco, decrece su función pulmonar mucho más rápido, pero en algún momento él deja de fumar, automáticamente la velocidad de pérdida de función pulmonar empieza a hacerse más lenta, ¿sí? Obviamente, mientras más tarde, a lo largo de su vida, deje de fumar, peor es, en el sentido de que no tiene capacidad de disfrutar los beneficios de dejar de fumar. Cuando uno tiene menos del 30% de BEF1, ya cae en lo que es un nivel de discapacidad y realmente se acerca muchísimo a la muerte. Así que no importa a qué edad deje de fumar el paciente, es beneficioso, sin importar el tiempo que pasa. Lo más importante es que deje de fumar lo más rápido posible. Lo más importante es que no fume. Segundo, que deje de fumar, ¿sí? Y tercero, mientras más rápido lo haga, mejor para él es. Se dice que cada vez que un paciente deja de fumar, automáticamente gana en su vida 5 años de más.
consumo de tabaco es la primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. ¿Sí? Cada año dicen que mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo. No se toman medidas adecuadas en el año 2030, serían 10 millones de muertes. ¿Sí? Y se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio 10 o 15 años menos que los no fumadores. Recordemos que las enfermedades relacionadas al consumo de tabaco son las enfermedades cardiovasculares, los stroke o accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un breve repaso ahora sobre la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. ¿Sí? Esto es para que ustedes, aparte del bagaje que ya tienen sobre fisiología, puedan explicar al paciente cómo funciona su aparato respiratorio. ¿Sí? Tenemos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. ¿Sí? El principal músculo inspiratorio, que se lleva casi el 80% del trabajo, es el diafragma. Luego le sigue el orden de importancia intercostales externos, los cuales se elevan las costillas, aumentan el diámetro del tórax, y la porción intercondral de los intercostales internos también hacen que se abran los diámetros del tórax. Accesorios en el caso de necesidad o de insuficiencia respiratoria, o en el caso de demanda ventilatoria muy alta, tenemos como accesorios de la inspiración al ECOM, ¿sí? Que eleva el esternón, los escalenos, anterior, medio y posterior, los cuales elevan y fijan las costillas superiores, tratando de aumentar el diámetro aún más del tórax. Los músculos de la expiración, bueno, primero entender que en una situación normal, la expiración resulta en una relajación pasiva de los pulmones, así que no habría gasto energético. Pero en el caso de que haya una expiración activa, empiezan a reclutarse los músculos intercostales internos, ¿sí? Y sobre todo los músculos abdominales, los cuales deprimen las costillas inferiores y comprimen el lateral continuo abdominal. Entre ellos podemos dividir al recto del abdomen como principal y luego los oblicuos, externo e interno, y transverso del abdomen. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema respiratorio cuando estamos en reposo? ¿Sí? Reposo significa que no estamos ni tomando aire ni largándolo. Podemos decir que estamos al final de una expiración tranquila. ¿Sí? Los músculos respiratorios están en reposo, la retracción del pulmón y la caja torácica son iguales pero opuestas. En este momento, la tendencia al colapso de los pulmones se iguala con la tendencia a la extensión del tórax. Entonces, ninguna de las fuerzas son opuestas ganas, tenemos que tener un perfecto equilibrio. La presión en el interior del árbol intraqueobronquial es igual a la atmosférica y no hay flujo de aire. No hay aire que ingresa y tampoco aire que sale. La reacción elástica de la caja torácica, ¿sí? Que tiene tendencias a la expansión, se equipara con la estación elástica del pulmón, que tiene tendencia al colapso. ¿Sí? La presión pleural siempre es negativa con respecto a la atmosférica. Y la presión alveolar, la que está dentro del pulmón, está dentro del alveolo, es igual a la atmosférica. Está igualada. Este punto de equilibrio corresponde con la capacidad residual funcional. En este momento, ninguna fuerza gana, el resorte tóraco pulmonar está en perfecto equilibrio, la presión alveolar es igual a la atmosférica y la presión pleural siempre es negativa. Cuando empezamos a inspirar, ¿sí? Empiezan a contraerse los músculos inspiratorios, el tórax empieza a expandirse en sus 3 dimensiones, ¿sí? La presión alveolar, que era igual a la atmosférica, se hace más negativa con respecto a la presión que hay en la boca, y el aire, por diferencia de presión o por gradiente de presión, ingresa hacia los pulmones.
La presión pleural, que ya era negativa, se va haciendo más negativa aún. Hay una fuerza de contracción muscular que hace que el tórax se expanda, se pierde el equilibrio en el cual estaba en reposo, los pulmones empiezan a llenarse de aire y tienden a hacer una retracción elástica, que es el colapso. El diafragma obviamente desciende, es el principal músculo inspiratorio, recuérdense, se lleva más del 80% del trabajo, y su contracción y su movimiento caudal permite aumentar muchísimo el diámetro torácico y producir la presión negativa necesaria. Durante la inspiración, les recuerdo que hay una inspiración, hay una breve pausa postinspiratoria, y en la inspiración los músculos inspiratorios se relajan, ¿sí? Dejan de contraerse, y la rotación del pulmón hace que la presión alveolar exceda la de la boca, ¿sí? El pulmón tiende al colapso, esta presión positiva se traslada dentro del alveolo, acá termina habiendo una presión positiva mayor a la de la boca, y de una manera pasiva el aire sale de los pulmones, ¿sí? La rotación elástica pulmonar está aumentada, por eso la transmite hacia el alveolo. La presión pleural sigue siendo siempre negativa, aunque en menor grado que la atmosférica. La presión alveolar termina al principio de la expiración siendo positiva, el aire va saliendo hasta que llega un momento en que se iguala al aire de la boca, la presión de la boca, se iguala a la presión atmosférica y deja de haber flujo de aire, y así de vuelta empieza a estar en reposo y de vuelta empieza el ciclo sucesivo de inspiraciones, pausas postinspiratorias y expiración. Acá tenemos un corte anatómico, ¿sí? De lo que es la tráquea, ¿sí? Y una sección transversal de la tráquea para entender el radio de la tráquea, la pared posterior, ¿sí? La cual es colapsable, la pared anterior, la cual está protegida por cartílagos y evita que esto colapse, y la endoma fina yendo más hacia distal, empezamos a ver los bronquios, luego los bronquiolos. Recordar que a partir de la 17ª generación se puso el intercambio gaseoso. Todo lo anterior, desde la boca hasta la generación número 16, es espacio muerto anatómico, ¿sí? Llegando después de los bronquiolos a los bronquiolos respiratorios, puntos alveolares, sacos y alveolos propiamente dicho. Recordemos que hay más de 300 millones de alveolos a nivel pulmonar en una persona sana. Dentro de cada alveolo y las tráqueas y de todo el árbol respiratorio, mejor dicho, tenemos células, ¿sí? La célula basal, la célula ciliada, que es una de las productoras de moco, células caliciformes también segregando el moco, ¿sí? Tenemos el moco arriba de los cilios, ¿sí? Estos cilios son como bastones que se van moviendo, ¿sí? Acá tenemos un cilio aumentado de tamaño. Los cilios son los que permiten el clearance o la limpieza mucociliar, ¿sí? Se mueven, ¿sí? De forma de látigo y terminan llevando de manera antigravitacional el moco de la parte distal del sistema respiratorio hacia la parte proximal, subiéndolo por la tráquea hasta que uno pueda o expectorarlo o tragárselo. De esta manera se maneja la secreción mucosa diariamente. Tenemos aquí también un dibujo que nos muestra cómo sería el intercambio gaseoso, ¿sí? Y cómo sería el contacto íntimo entre los alveolos y las arteriolas, ¿sí? Y toda la red capilar para producir el intercambio gaseoso correcto. Esto sería el dibujo microscópico de un alveolo. Tenemos el espacio aéreo alveolar, ¿sí? Macrófagos en caso de necesidad, ¿sí? Células alveolares tipo 1 y tipo 2, ¿sí?
Fíjense cómo íntimamente pegado entre el alveolo y la luz capilar, ¿sí? Tenemos el endotelio, ¿sí? Y de esta manera, fíjense la unión que tenemos y lo fácil que sería el intercambio gaseoso por continuidad, ¿sí? A nivel microscópico, ¿sí? Es importante repasar el concepto de el papel del surfactante, ¿sí? Eh, el surfactante es un líquido con mucha prevalencia de eh, proteínas de grasa, ¿sí? Y lo que hace básicamente es evitar, ¿sí?, el colapso de los alveolos, ¿sí? En este caso ustedes verán que acá tenemos la fuerza cohesiva, las moléculas de fluidos, sobre todo la pequeña cantidad de agua que está entre los pulmones. Estas fuerzas cohesivas tienden a colapsar la pared alveolar, ¿sí?, por la tensión superficial. Entonces, si no hubiera surfactante, los alveolos que están recubiertos de líquido de acuoso, luego de cada expiración, las paredes se arrastrarían y pueden llegar a colapsarse. Por eso los bebés prematuros que nacen sin surfactante corren mucho este riesgo. Por suerte nosotros tenemos la capacidad de generar el surfactante, ¿sí? Entonces estas partículas se introducen entre las uniones de las moléculas de fluido y permiten reducir la cohesión y la tendencia al colapso, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros largamos el aire, gracias al surfactante, el alveolo no colapsa y en la próxima inspiración es mucho más fácil introducir el aire. Otro repaso importante es a los volúmenes pulmonares, ¿sí? Acá lo que tenemos es un ciclos respiratorios normales, ¿sí?, de inhalación y exhalación a volumen corriente, ¿sí? Cuando una persona, luego de la exhalación normal, expira forzadamente, lo que está haciendo es exhalando el volumen de la reserva respiratoria, ¿sí? Luego vuelve a su respiración normal y cuando toma uno mucha aire de manera voluntaria, lo que está haciendo es introduciendo el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Entonces, volumen corriente más la introducción de volumen de reserva inspiratorio, estos dos volúmenes forman la capacidad inspiratoria. Y luego la exhalación del volumen corriente, y haciendo un esfuerzo para alargar el aire, uno lo que hace es exhala el volumen de reserva respiratoria más el volumen residual conforma lo que es la capacidad residual funcional, ¿sí? Recuerden que el volumen residual no se determina por espirometría, esto se determina por prestimografía, y el volumen residual no se puede exhalar, por más que uno intente hacerlo, siempre queda un volumen dentro del pulmón, ¿sí?, que no se puede exhalar. Este volumen que no se puede exhalar con el volumen de la reserva respiratoria termina formando la capacidad residual funcional. Y recuerden que luego de una expiración tranquila, habíamos dicho que el sistema queda en reposo. En ese reposo el resorte torácico-pulmonar queda en equilibrio. Ni el pulmón tiende al colapso, ni el tórax tiende a la expansión, y que ese punto de equilibrio coincide en un paciente normal con la capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional es importantísima porque forma como un reservorio de oxígeno y permite el intercambio gaseoso incluso en la expiración, ¿sí? Después, todo el volumen que se pueda inhalar y todo el volumen que se pueda exhalar de manera voluntaria a máxima capacidad termina siendo la capacidad vital, ¿sí? Y todos los volúmenes juntos, incluido el volumen residual, termina siendo la capacidad pulmonar total, ¿sí? Que yo a un paciente le digo
que tome todo el aire que pueda y que exhale todo lo que pueda, lo que le estoy pidiendo es que respire capacidad vital. ¿Sí? Manejo de síntomas y exacerbaciones. Sin querer entrar en la clase de fisiología o en otras materias, rápidamente reconocer con nuestros pacientes, sobre todo aquellos que atendemos en domicilio o que estén en la sala de internación, pueden tener síntomas no respiratorios, como suelen ser los edemas, la taquicardia. Taquicardia hablamos cuando es más de 120 latidos por minuto, sudoración profusa, llamado también diaforesis, confusión mental o excitación psicomotriz, que pueden coincidir con episodios agudos de hipoxemia o de hipercapnia. También tenemos síntomas respiratorios, signos respiratorios, mejor dicho, como puede ser la taquipnea, que es arriba de 24 respiraciones por minuto, la desaturación, que se mide con un dispositivo llamado saturómetro menor al 90%, el uso de músculos accesorios, sobre todo a nivel inspiratorio, como habíamos dicho antes, que no se usan la primera medida para tomar aire, pues no son necesarios. ¿Sí? Solamente con la contracción del diafragma debería alcanzar, pero sí vemos que se usan para tomar aire. Los escalenos, el ECOM y la contracción de los músculos intercostales es muy marcada. Estamos hablando de uso de músculos accesorios o traje intercostal, y lo mismo si para la expiración vemos que se activa la contracción de los músculos del abdomen. Recordemos que la expiración es pasiva, entonces no debería existir la contracción de estos músculos. Esto nos habla de un signo típicamente respiratorio. Y por último, la disnea. Otra cosa que podemos hablar y retomar como conceptos es el hecho de la oximetría. ¿Sí? La oximetría básicamente utiliza de la manera no invasiva, ¿sí? Utilizando un aparato que se llama oxímetro de pulso, que lo que hace es medir el oxígeno en sangre. ¿Sí? Este aparato se coloca en el dedo, ¿sí? De las manos, de los pies, y lo que permite es, sin invadir al paciente, sin sacarle gases en sangre, nos permite tener una idea bastante acabada de la disociación de la curva de la hemoglobina y la saturación. Fíjense que la saturación de la hemoglobina al 90% corresponde con 60 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión de oxígeno en sangre. ¿Sí? Si un paciente saturado al 90% y yo en ese momento le saco un gas en sangre, tendría más o menos 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Por qué es importante este número de 60? Porque si el paciente tiene menos de 60 de PO2 en sangre, ya hablamos de insuficiencia respiratoria. Entonces, bien podemos saber que si un paciente satura menos del 90%, estamos entrando en insuficiencia respiratoria sin la necesidad de sacarle gases en sangre al paciente. Una saturación normal de un paciente debería ser mayor al 94%, ¿sí? Entre el 94 y el 98%. Hay factores que alteran la curva de la hemoglobina y la van corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Factores que corren la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿sí? Son el aumento del pH, el descenso de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? El descenso del difosfoglicerato, ¿sí? Y el descenso de la temperatura. Eso es lo que hacen, corren la curva hacia la izquierda, y eso nos indica que es más fácil, ¿sí? Saturar la hemoglobina. A menor presión de oxígeno, mayor saturación de la hemoglobina. En cambio, cuando la curva se corre hacia la derecha, esto puede ser debido a que el paciente está ácido por un descenso del pH, tiene un aumento de la presión de dióxido de carbono, o sea, está hipercápnico, tiene un aumento de la temperatura, tiene fiebre, por ejemplo, o tiene un aumento de 2.3 difosfoglicerato, que es un producto de la destrucción del metabolismo de la hemoglobina. Cuando la curva se corre a la derecha, ya sea porque descendió el pH, aumentó la PCO2,
o la cosa que sea, significa que tenemos que darle mayor presión de oxígeno para que el grupo de molas sangre se sature con oxígeno propiamente dicho. Acá tenemos la tabla más precisa, pero fíjense, para que usted tenga una idea, que el 90% de saturación de oxígeno corresponde con 60 de P2 en milímetros de mercurio, y ya menos de 90 ya estamos seguramente en insuficiencia respiratoria gasométrica. Capnografía. La capnografía es la medición continua y no invasiva de la presión parcial del anhídrido carbónico o del dióxido de carbono exhalado a lo largo del tiempo. Esto se mide cuando el paciente exhala, ya sea si está ventilado o si está ventilando espontáneamente. Se puede emplear en todo tipo de pacientes, ¿sí? Chicos o adultos, que tengan respiración espontánea o que tengan apoyo ventilatorio. Lo ideal sería que uno pueda medir la capnografía y la oximetría al mismo tiempo. Pero bueno, a diferencia de la oximetría, que es un aparato que tiene el tamaño de un dedal y que no es muy caro, el capnógrafo tiene otro tipo de tecnología, lo cual lo hace un poquito más complicado, más difícil de acceder. Pero ya con la capnografía y con la oximetría, uno puede evaluar los dos sucesos de la respiración. Tanto la respiración cuando ingresa el oxígeno a la sangre, como la ventilación cuando uno larga el desecho, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Quizás las indicaciones más variadas de la capnografía sean la colocación correcta del tubo endotraqueal, la monitoración durante la resucitación cardiopulmonar, y en el caso de que haya valoración y sea necesario el control del tratamiento de la crisis del broncoespasmo. ¿Sí? El hecho de que sea una monitorización no invasiva permite que cualquier profesional dentro del ámbito de salud pueda emplearla sin problema. ¿Sí? Esto suele ser un aparato que se suele ver más en las instituciones y sobre todo en terapia intensiva. ¿Sí? Fíjense que ya tenemos un sensor transcutáneo, puede ser usado como un oxímetro, ¿sí? Pero son demasiado caros, ¿sí? A diferencia del oxímetro, que mide el oxígeno. Después tenemos, este es un traductor mainstream que va con un acople, esto va delante del tubo endotraqueal, ¿sí? Esto es un sidestream que lo que hace es, también va al costado del tubo endotraqueal, no agrega espacio muerto a diferencia del sensor número B. Después tenemos una sonda para pacientes no intubados que tiene este pequeño repositorio, que ahí es donde mide el dióxido de carbono, o esta sonda para pacientes intubados. Ambas son muy caras, ¿sí? Todo esto es mucho más caro y no suele verse generalmente en pacientes que están en domicilio o internados en una sala común. Lo que sí tenemos que al menos pedir es la medición de la tensión arterial sistólica y diastólica en un paciente y el oxímetro de pulso. Al menos esas dos herramientas deberíamos tenernos y completar el examen clínico junto con la inspección, la palpación y la ocultación. Por último, todos los capnógrafos van conectados a una pantalla, un monitor, y terminamos teniendo normalmente este tipo de imágenes. ¿Sí? Normalmente esto se coloca a nivel de la boca, lo que mide es el dióxido de carbono exhalado. ¿Sí? Entonces cuando el paciente toma aire, obviamente en este sector AB, no tenemos medición de dióxido de carbono, porque cuando uno toma aire, no hay en el aire ambiente dióxido de carbono. En la segunda fase, entre la B y la C, empieza a salir el aire del alveolo, empieza la expiración, y al principio se mezcla el aire que empieza a salir con dióxido de carbono con el aire que está en el espacio muerto, que no alcanzó el intercambio gaseoso. Entonces tenemos un poco de aire ambiente, ¿sí? Con aire con dióxido de carbono. En la fase 3, entre la C y la D, ahí tenemos la meseta alveolar, que es cuando
sale la mayoría del dióxido de carbono, y en el punto D, que nosotros llamamos end-tidal CO2. O sea, es lo último de volumen corriente, lo que estuvo bien en el alveolo y tiene la máxima cantidad de dióxido de carbono posible. Y luego cae abruptamente, ¿sí?, en la última parte, en la fase 4, ¿sí?, entre la D y la E, es cuando comienza la inspiración. Acá le vamos a mostrar unos par de cuadritos de cambiografía, como le mostraba recién. Es normal, ¿sí?, este tipo de curva, teniendo la parte final de la curva lo más elevado, porque es la parte alveolar, donde recibió el dióxido de carbono el intercambio gaseoso. En el cambio, una intubación incorrecta que medirá la tráquea, el tubo endotraqueal va hacia el esófago, tenemos ausencia de dióxido de carbono, porque en el esófago no hay dióxido de carbono. En el caso de una extubación o de que el tubo se salga, el tubo endotraqueal se salga dentro de la tráquea, veníamos de un dibujo normal y luego tenemos una pérdida total de dióxido de carbono. Y en el caso de que haya una obstrucción del tubo endotraqueal, como puede ser el exceso de moco, tenemos un gráfico normal, donde hay una exhalación total de dióxido de carbono. Luego tenemos una exhalación y un dibujo erróneo o atípico en el camnógrafo. En el caso de que el paciente esté hiperventilando, ¿sí?, o sea que aumente su frecuencia respiratoria, por ende aumenta su volumen minuto, cada vez va a exhalar menos dióxido de carbono, por eso las curvas se van disminuyendo. Casos contrarios pasan a hipoventilación, cuando el paciente disminuye su volumen minuto, ya sea porque o baja la frecuencia respiratoria o baja el volumen corriente, lo que hace es aumentar el dióxido de carbono exhalado, ¿sí? En el caso de que usemos, de que el paciente esté reinhalando el aire, ya sea porque está usando atención mecánica no invasiva, o de pronto no nos damos cuenta y estamos haciendo un rebreathing por mal uso de la bolsa reservorio, acá también tenemos un aumento del dióxido de carbono exhalado. En el caso de un broncoespasmo, tenemos la parte final del end-tidal demasiado aumentada, porque va saliendo lo último debido a la resistencia expiratoria por el broncoespasmo. Con respecto a la disnea, ¿sí?, diferentes de disnea hay hay muchas, ¿sí? La más común sea una sensación de displacer al momento de respirar, pero hay muchas propuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Necesidad consciente de aumentar el esfuerzo respiratorio sería una. La otra puede ser dificultad o incapacidad de respirar adecuadamente al aumentar la ventilación. Falta de aire durante la respiración, es lo que el paciente suele referir, ¿sí? Malestar o dificultad no dolorosa durante el acto de respirar. Expresión subjetiva de malestar que se incrementa durante la respiración. Conciencia de la necesidad de aumentar la ventilación y de no poder hacerlo. Relación cuantificable de esfuerzo de los músculos respiratorios, falta de respiración, incremento del esfuerzo de respirar o sensación de hambre de aire. Lo importante para entender la disnea es que es un síntoma, no es un signo, es un síntoma subjetivo, ¿sí? El paciente lo refiere, ¿sí? Tenemos formas de medirlo, sí, hay varias escalas, y también hay muchos orígenes. Primero, distinguir la disnea de clase aguda de la crónica, ¿sí? Las causas de disnea aguda pueden ser la enfermedad de origen pulmonar, ¿sí?, asma, broncoespasmo, neumonía, neumotora, derrame pleural, obstrucción de la vía superior, etc. Y también puede haber disnea, ¿sí?, de origen extrapulmonar, como son las que producidas por el edema agudo de pulmón, el edema pulmonar no cardiogénico, la hiperventilación por ansiedad, acidosis metabólica o alteraciones neuromusculares. La causa de disnea crónica, bueno, también tenemos la misma división, ¿no? Enfermedades pulmonares, como puede ser el EPOC, ¿sí?, la bronquiolitis, la fibrosis quística, posición de la vía aérea, alteraciones del parénquima pulmonar,
enfermedad pleural, afectación de la vasculatura pulmonar, alteración de la pared torácica, y sobre todo neuromusculares, embarazo, obesidad, deformidad, enfermedades respiratorias, ¿sí? Fatiga muscular, trastorno neuromuscular, o también de causa crónica por enfermedades extrapulmonares, ¿sí? Sobre todo los cardiovasculares y cualquier tipo de insuficiencia, ya sea izquierda, derecha o demás, causas metabólicas, ¿sí? Causas hematológicas, psicológicas y otras, como puede ser reflujo gastroesofágico, una masa abdominal que está dificultando la respiración, mal de altura, ¿sí? O falta de entrenamiento en el caso de un ejercicio muy exigente. Hay varias escalas, estas son las 3 más conocidas para evaluar la disnea, son las que tenemos que saber, ¿sí? La escala del Medical Research Council, ¿sí? Es una escala que mide desde el 0 a 4 puntos, ¿sí? El 0 sería el que no hay sensación de falta de aire al correr en llanos o cuestas, ¿sí? Y el último punto, el punto 4, sería que la falta de aire le empieza a salir de la casa o se presenta al vestirse o desnudarse. Esta escala de MRC suele usarse en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo en el EPOC. La segunda escala es la escala del New York Heart Association, ¿sí? Esta es la escala que se suele usar en disnea de tipo aguda, ¿sí? Va de la clase 1, donde hay ausencia de síntomas, hasta la clase 4, donde hay síntomas a menor esfuerzo o reposo, ¿sí? Entonces, cuando uno lee en la historia clínica que dicen eh, disnea de clase funcional 2, que evoluciona hacia 3 o 4, necesitamos hablando de este tipo de escala. Y por último tenemos la escala de Bohr, que algunos consideran que es una escala de disnea. La verdad que no suele ser así, es una escala de esfuerzo, ¿sí? Esta escala de esfuerzo es una escala autoadministrada, o sea que el paciente la debe conocer, ¿sí? Y es una escala que se utiliza cuando un paciente, por ejemplo, con EPOC, está entrenando arriba de una bicicleta o una cinta electromecánica o haciendo algún tipo de ejercicio, y se le pregunta qué tipo de esfuerzo está teniendo, ¿no? Entonces el paciente te refiere, estoy en nivel 5, nivel 6, ¿sí? Y de pronto cuando se va cansando te ves, estoy en un nivel 8, en un nivel 9, y debe parar por algún motivo. Pero generalmente la escala de Bohr, sobre todo esta que es modificada, porque la original es hasta 20 puntos, esta escala de Bohr modificada es una escala de esfuerzo. Las escalas de disnea habituales son, para pacientes crónicos, la del MRC, y para pacientes agudos, ¿sí? La del New York Heart Association. Entonces, ahora sí, empezamos a andar en tema y tenemos que entender que la asistencia kinésica respiratoria, el AKR, es diferente a la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Suele cometer el error de no identificar o no diferenciar los conceptos, ¿sí? La rehabilitación respiratoria, ¿sí? Es un tratamiento multidisciplinario para pacientes con EPOC. Cuando hablamos multidisciplinario, hablamos de muchas profesiones. Pero quiero decir, mejor voy a decir la definición y después le voy a explicar cada caso. Es un tratamiento multidisciplinario para pacientes con EPOC, adaptado individualmente y diseñado para optimizar la capacidad física, la actividad social y la autonomía de los mismos. Está especialmente indicado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una evidencia A. Esta es la definición que da el Consenso Argentino de Rehabilitación Respiratoria en el año 2008. Cuando hablamos de tratamiento multidisciplinario, hablamos que trabajan varias disciplinas al respecto. Un médico neumonólogo, ¿sí? El kinesiólogo que se preparó y se formó en rehabilitación respiratoria. Puede trabajar también un enfermero que se especializa en tomar los signos vitales y tenga relación con las enfermedades respiratorias. Suele trabajar también un nutricionista que adapta la dieta indicada para el paciente, ¿sí? Está adaptado individualmente. ¿En qué sentido? Es un entrenamiento esto. Puede ser en bicicleta o puede ser una cinta electromecánica, pero se hacen pruebas de valoración de la capacidad física, se sacan los resultados para cada paciente y se realizan objetivos de entrenamiento adaptados
según la evaluación previa. ¿Sí? Entonces, se saca el 100% de la capacidad aeróbica de cada paciente y se realizan objetivos de entrenamiento relacionados con esa capacidad aeróbica. Entonces, esto permite que el paciente aumente su capacidad física, aumente su actividad social y su autonomía. Está indicado en pacientes EPOC porque tiene evidencia, pero también se puede utilizar en muchas otras enfermedades, como fibrosis quística, pacientes pre-trasplante y post-trasplante pulmonar, ¿sí? Algunos tipos de pacientes neuromusculares, pacientes con tuberculosis, o sea, pacientes que han perdido eh, mucho de la capacidad pulmonar total, por ejemplo, los sobrevivientes de terapia intensiva, los pacientes que han sobrevivido en distrés, ahora que estamos con la época del COVID, los pacientes que han salido de terapia intensiva salen con casi la mitad de su función pulmonar previa al ingreso, así que todos esos pacientes pueden ser beneficiarios, ¿sí?, de la rehabilitación respiratoria. La AKR propiamente dicha engloba un conjunto de técnicas muy diversas cuyos objetivos prevendrán, curarán o estabilizarán las alteraciones del sistema tráqueo pulmonar mediano. La movilización de mucosidades para permeabilizar la vía aérea favorecerá la ventilación alveolar y evitará la infección respiratoria sobreviniente. ¿Sí? También permite la adaptación del paciente en actividades físicas que le posibilitan un mejor aprovechamiento del oxígeno. Por ejemplo, cuando el paciente POC está con cansancio, refiere disnea, uno le puede decir que respire con la boca entrecerrada o chistando. Eso le permite adaptarse al paciente con cierta actividad física. El ACARA también permite un mejor sincronismo ventilatorio, que le permite disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen circulante. ¿Sí? Y también hay una prevención de defectos estructurales al incrementar la flexibilidad del tórax, del raquis y la cintura escapular. Bueno, la tensión kinésica respiratoria, lo que siempre abreviamos como AKR, tiene como objetivo, en la fase aguda de la enfermedad, evacuar el exudado inflamatorio en el paciente con afectación del intercambio gaseoso o que posee daño en la vía aérea. Esto también lo llamamos como terapia de higiene bronquial. ¿Sí? La fisioterapia respiratoria es un método aceptado para aumentar los volúmenes pulmonares, sobre todo con patrones respiratorios terapéuticos, la limpieza de secreciones y responder a atelectasias pulmonares. Otras observaciones sugieren mejoría de la oxigenación, compliance, entradas de aire y lavado de dióxido de carbono y prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Un poquito de historia. Los primeros estudios científicos que justifican el uso de las técnicas fueron realizados en la década de los 30 en pacientes posoperados de cirugía torácica en el Hospital Brompton de Londres. Estos pacientes, una vez que salían de la cirugía torácica, tenían un mal manejo del dolor, entonces tenían como hipoventilaban por el dolor, tenían frecuentes atelectasias, así que el trabajo de la fisioterapia respiratoria pudo mejorarlas bastante. Posteriormente, estos estudios fueron dirigidos a pacientes con fibrosis quística y bronquitis y enfermedades respiratorias crónicas donde el componente secretor constituye el pilar fundamental de la terapéutica. Recordemos que la mayoría de estas técnicas funcionan muy bien, sobre todo en fibrosis quística, donde hay un aumento de la producción de secreciones. Con estos primeros estudios científicos de la Escuela de Londres, nace la primera escuela de fisioterapia respiratoria europea, la escuela anglosajona, ¿sí? Esta escuela lo que hace, entiende la acción de la gravedad. Ellos creen que las secreciones pulmonares siguen la acción de la gravedad. Por esto asocian la postura como un elemento esencial para la desobstrucción bronquial. Defienden las técnicas de drenaje postural, las vibraciones, las percusiones, las técnicas de expiración forzada. La influencia de esta escuela se puede observar en países como Estados Unidos, Inglaterra o Chile. Posteriormente, ¿sí?, hubo una segunda gran escuela de fisioterapia respiratoria en Europa, que tiene su origen en
en Francia, en la ciudad de Nancy, que se llama la escuela francófona, y supone una antítesis a la británica. Y, y para ellos consideran que las secreciones no se movilizan en favor de la gravedad, sino que por el sistema mucociliar se mueven antigravitacionalmente, y que las variaciones del flujo aéreo son el elemento de mayor importancia para las movilizaciones de secreciones del tracto bronquial. El mayor exponente actualmente sería el belga Postiox, ¿sí? Y este tipo de escuela tiene mucho éxito en lo que es Francia, Bélgica, Holanda, parte de Alemania, ¿sí? Entonces tenemos establecido dos tipos de escuelas de fisioterapia respiratoria, ¿sí? La escuela anglosajona y la escuela francófona. La escuela francófona, representada generalmente por B. Posterior en su gran libro de fisioterapia respiratoria en el niño. La mayoría de los estudios que se hacen sobre terapia de higiene bronquial están enfocados en el drenaje postural, en las vibraciones, en las percusiones, que son escuelas anglosajonas, donde no demuestran un gran beneficio. Y distinto es la escuela francófona, que tiene técnicas que de movilización de flujo y variación de flujo, que sí presentan un gran beneficio. Entonces, cuando vemos que dicen de manera global que la terapia de higiene bronquial no funciona, habría que ver qué técnicas se están analizando en esos estudios, ¿sí? También como opinión personal, puedo decir que no estoy de acuerdo con la técnica mecánica, ¿sí?, que aplica la escuela anglosajona, de vibraciones, de percusiones y demás, ¿sí?, debido a que pone demasiado incómodo al paciente, produce periodos de hipoxemia, en el caso de los niños altera peor, y es una buena alternativa a la escuela francófona. Algunos conceptos importantes que seguimos repasando para entender por qué hacemos lo que hacemos. Acá tenemos a la izquierda, la pantalla, la fórmula de Reynolds, ¿sí?, que sin en ánimo de ponernos a poner números a cada cosa, tenemos que saber que la fórmula de Reynolds tiene en la parte superior de la fracción 2 por radio, por velocidad lineal, por la densidad, sobre la viscosidad. En este caso, cuando el número da mayor a 2000, el resultado da mayor a 2000, podemos considerar que estamos hablando de un flujo turbulento, ¿sí? El flujo turbulento se produce por los flujos aéreos que ingresan a los grandes vasos, ¿sí?, a los grandes tubos del árbol traqueobronquial, como son la tráquea y las vías aéreas grandes o los bronquiofuentes. Y una vez que el sistema se va abriendo dicotómicamente, se va transformando de un sistema en serie a un sistema en paralelo, empieza a perder velocidad y empieza a transformarse en flujo laminar. El flujo laminar es el que permite que el aire llegue hasta el final de los alveolos y producir el intercambio gaseoso en todos los alveolos, incluso en los más pequeños y los más distales. Así que la idea siempre, dentro de lo que se puede, es transformar el flujo turbulento en un flujo laminar. Para eso, según la fórmula que tenemos acá para explicar, lo más importante sería, en este caso, el radio, que está multiplicado por 2, así que deberíamos tratar de agrandar el radio del árbol traqueobronquial. Eso se puede producir con presión positiva, se puede producir eliminando el broncoespasmo, se puede realizar utilizando medicación que evite broncoespasmo o que evite eh, broncoconstricción, y también modificando la densidad del aire, ¿sí? En este caso, la densidad del aire se puede modificar agregándole temperatura y humedad, ¿sí? Por eso se recomiendan a veces, para destruir las vías aéreas, baños de vapor, o que el paciente practique ejercicios respiratorios aprovechando el vapor del agua de la ducha, ¿sí? Eso permite darle al aire una temperatura diferente. Entonces, sin cambiar la masa, el aire aumenta su volumen y expande y se distribuye mejor en los pulmones. Así que tenemos acá dos conceptos con los que trabajamos diariamente los que hacemos ejercicio respiratorio. Otro concepto importante pasa a la ley de Poisseville, es aquella que proporciona, es directamente proporcional a la viscosidad del fluido con el gas, ¿sí? Y esto es también proporcional a la longitud de las vías aéreas, e inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Qué quiero decir con todo esto, que parecen cuestiones difíciles de aprender? Es que, como ustedes verán en la fórmula de Poisseville, que está arriba a la izquierda,
el radio está elevado a la cuarta, ¿sí?, potencia, y en la parte de abajo de la fracción tenemos 8 por viscosidad por longitud. O sea que tanto el radio que está elevado a la cuarta como la longitud influyen en la resistencia. Entonces cuando tenemos una resistencia de 2 que pasa a ser una resistencia a un radio, pero cuando tenemos un radio que es de 2 y pasa a ser un radio de 1, o sea que se achicó un 50%, la resistencia al gas que pasa por ese tubo aumenta 16 veces. ¿Sí? Lo mismo pasa con la longitud. Cuando tenemos una longitud de 2 y la longitud aumenta el doble, la resistencia también lo hace de esa manera. Entonces, tenemos que tener en claro esto. Claramente nosotros no podemos modificar la longitud del árbol traqueobronquial, pero sí podemos modificar el radio. Entonces, es importante trabajar patrones terapéuticos que trabajen sobre el broncoespasmo, ayudar al corticoide a que produzca la broncodilatación necesaria, ayudar a la medicación, a los broncodilatadores o los antimuscarínicos para que no aumentar la resistencia. ¿Sí? Otro concepto que deben haber visto en fisiología es el punto de igual presión. El punto de igual presión es un punto, ¿sí?, que normalmente se encuentra proximal en las personas con parénquima pulmonar sano, que tiene que ver con esto, ¿no? En un momento cuando ya el paciente ha tomado aire y hace la pausa postinspiratoria, empieza el momento de relajación y comienza la expiración. La presión alveolar, que es positiva, empieza a perder positividad mientras va viajando por el árbol traqueobronquial, y en un momento la positividad del pulmón es mayor a la positividad que se encuentra dentro del árbol traqueobronquial. En este caso, ustedes ven el ejemplo de más 20 a nivel pulmonar y más 15 dentro de los bronquiofuentes. En este momento se produciría el colapso, ¿sí? Y entonces se produciría el cierre de esta vía. Por suerte para todos nosotros, este punto de igual presión, ¿sí?, está en la parte del árbol traqueobronquial donde existe el cartílago. Entonces el colapso no se produce. ¿Qué es lo que pasa con el paciente POC, con el paciente fumador? Bueno, como va deteriorando todo el parénquima pulmonar y sobre todo la tracción radial por causa del consumo de cigarrillos, este punto de igual presión se va trasladando hacia distal, se va acercando hacia el alveolo y empieza a colapsar en lugares donde no existe el cartílago protector. De esta manera, el paciente POC tiene un cierre prematuro de la vía aérea, produciendo atrapamiento aéreo. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto para entender por qué trabajamos con resistencias expiratorias para aumentar la presión positiva del alvéolo al momento de la expiración y tratar de evitar el colapso prematuro de la vía aérea, tratar de evitar el atrapamiento aéreo, tratar de evitar el autopip. Bueno, ahora empezamos con los primeros patrones respiratorios terapéuticos. Estos patrones se deben enseñar en los pacientes en momentos donde hay estabilidad en su enfermedad. Se deben enseñar a pacientes que entiendan órdenes simples, que puedan coordinar la respiración. De última, si no la pueden coordinar, se les puede enseñar, pero que tengan capacidad de aprendizaje. Obviamente estos patrones se enseñan cuando el paciente está estable, tiene exacerbaciones. Estos patrones no deben ser enseñados en momentos de exacerbación de la enfermedad o en el momento agudo de la enfermedad. No es un buen momento. ¿Sí? No es un buen momento porque en esos momentos de hipoxemia, esos momentos de nerviosismo, de disnea, la verdad que no, es muy difícil que un paciente lo pueda aprender bien. ¿Sí? Salvo que todavía conserve la tranquilidad y entienda lo que se está diciendo. Tenemos el patrón diafragmático, el patrón de expiración forzada, el patrón de sollozo o suspiro, patrón de expiración abreviada, patrón de intercostales o también llamado 1-1, es un patrón para el broncoespasmo. ¿Sí? Vamos con el primero, ¿sí?, lo que sería el patrón diafragmático. Recordemos siempre que tenemos el compartimento torácico por arriba del diafragma
el compartimento abdominal por abajo del diafragma. La idea de esto es trabajar sobre todo a nivel diafragmático, produciendo expansiones, ¿sí? Que lleven el abdomen hacia abajo, que aumenten el diámetro del tórax, ¿sí? Fíjense acá tenemos en el dibujo como la contracción diafragmática lleva el abdomen hacia abajo y hay un aumento transversal del contenido abdominal, ¿sí? Esto permite expansión de las bases pulmonares y permite trabajar toda la expansión pulmonar. Se puede trabajar tanto acostado como sentado, ¿sí? Normalmente acostado se trabaja cuando es autoasistido. Para eso siempre debemos relajar las rodillas y poner hacer flexión para eliminar la lordosis de la columna lumbar y que el diafragma se encuentre relajado. En este caso veremos la enseñanza del patrón de manera sentada, ¿sí? Hay que apoyar las manos en el vientre sin hacer presión y tratar de tomar aire inflando la panza, ¿sí? Llevando el diafragma bien hacia abajo y aumentando la parte transversal del abdomen, ¿sí? Las manos nos permiten tener un feedback, pero no deben hacer presión para no complicar la inspiración y tampoco debe hacer presión para favorecer la expiración. Uno inhala profundamente, trata de aumentar el diámetro transversal del abdomen, hace una pausa post-inspiratoria y luego expira de manera relajada y pasiva. Las manos nos sirven para entender qué está pasando con nuestro abdomen, sobre todo cuando estamos enseñando esto a pacientes que sean quizás muy chicos, que tengan 7 u 8 años, y tengamos que enseñar esta nueva forma de respirar. Este patrón diafragmático lo que permite hacer es aumentar el volumen corriente de cada inspiración, bajar la frecuencia respiratoria y tratando de no hiperventilar al paciente. Acá tenemos las instrucciones para enseñar al paciente. Coloca las manos en el abdomen, expulsar a fondo el aire, inspirar de vuelta abdominalmente, hacer una pausa postinspiratoria y luego pasivamente relajar. Permite expandir las bases pulmonares, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen atelectasia o que son capaces de generarlas, ¿sí? Este tipo de ejercicios es muy bueno para aquellos que han sido operados con cirugías tóraco-abdominales y que quizás por miedo al dolor o por miedo a la cicatriz no expanden bien sus bases. Entonces es una buena manera de quedar el miedo, controlando el dolor, ellos pueden realizar este ejercicio, ¿sí? Y evita las atelectasias que complicarían su evolución. Aumenta el volumen corriente, aumenta la capacidad de reacción funcional y disminuye la frecuencia respiratoria, ¿sí? Permite a los pacientes relajarse, ser conscientes de su respiración y obviamente cualquier movilización de aire, en este caso con BT tan elevado, termina movilizando las secciones bronquiales. Así que indirectamente también se puede utilizar como terapia de higiene bronquial. Patrón de expiración forzada. Antes de avanzar con este patrón debemos entender un concepto básico de la fisiología respiratoria y es que entender que en un paciente que está parado, ¿sí? La presión pleural sigue siendo negativa tanto en el ápice como en la base, pero en diferentes magnitudes, ¿sí? Sabemos que en la base de los pulmones la presión intrapleural es negativa, en este ejemplo se pone un menos 2,5, y en cambio en el ápice, debido al peso del pulmón y demás cuestiones, termina teniendo una magnitud negativa mucho mayor, ¿no? En este caso, ellos ponen como ejemplo menos 10 centímetros de agua, ¿sí? En un paciente en supino. Cuando esto es en el momento a nivel de capacidad funcional, o sea, luego de una expiración tranquila. Recuerden que en este momento, cuando uno tiene una expiración tranquila, se alcanza a nivel de capacidad funcional un equilibrio en el resorte tóraco-pulmonar. Cuando uno alarga todo el aire posible, haciendo una expiración forzada, ¿sí? Para eso necesitamos la contracción abdominal. Esa contracción abdominal, esa presión que realiza el abdomen, se traspasa a nivel pulmonar y el paciente, luego de la expiración forzada, antes de que ingrese el aire, tiene estas presiones a nivel pulmonar, ¿sí?
En las bases, una presión positiva, más o menos de 3,5 centímetros, y en el ápice ha perdido presión negativa, pero sigue manteniéndose negativa, pero con menor magnitud. En este caso, menos 4 centímetros de agua. ¿Cuál es la cuestión? Luego una aspiración forzada con uso de músculos abdominales, que si yo en este momento tomara aire, por diferencia de presión, el aire al primer lugar que iría sería el ápice, porque encuentra la presión negativa. Y una vez que la presión negativa se hace positiva, recién ahí el aire se distribuiría a lo largo del pulmón. Entonces, luego de que uno le pide al paciente una expiración forzada, la primera bocanada de aire inspiratoria iría exactamente hacia el ápice pulmonar. Entonces, este patrón de expiración forzada es ideal para trabajar los neumotores residuales que se colocan en los ápices pulmonares. Estos neumotores residuales son aquellos que, una vez que sacan el tubo de aislamiento pleural, aún quedan secuelas a nivel radiográfico. Obviamente, no impactan en la clínica del paciente, pero tampoco se puede volver a colocar un tubo para sacar eso. Entonces, esas pequeñas burbujas que van quedando ahí, se corre el riesgo de que sea una bulla, entonces es una buena manera de trabajar esto con este patrón. También para trabajar cavernas tuberculosas, las cuales se ubican en la parte superior del pulmón, ¿sí? Y de esta manera muchas secreciones. Y como el patrón de expiración forzada debe ser realizado con una glotis abierta, también moviliza secreciones. Otro patrón que tenemos y que podemos enseñar a nuestros pacientes es el sollozo inspiratorio, ¿sí? ¿En qué consiste este ejercicio? Acá tenemos un gráfico del BT en función del tiempo, ¿sí? El BT nosotros le decimos al volumen corriente, o volumen tidal. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Le pedimos que inspire aire, que haga una pequeña pausa, que vuelva a inspirar aire sin largar nada, y que vuelva a tomar aire por tercera vez. Una vez que llega a este punto, se le dice al paciente que expire, ¿sí? De manera prolongada. ¿Esto qué permite hacer? Estas 3 inspiraciones de aire, 3 tiempos inspiratorios, se suman tanto en el tiempo como en el volumen y permiten alcanzar internamente mayor volumen y mayor flujo expiratorio. Este sollozo inspiratorio es un buen ejercicio para aumentar la capacidad funcional. ¿Sí? En el caso de que el paciente no pueda hacerlo por su cuenta o le cueste mucho, un ejercicio derivado de este tipo de técnicas es realizarla con el ambú, ¿sí? Con la máscara. Se hace una embolada, se le pide al paciente que sostenga el aire, se hace otra embolada con el ambú y una tercera embolada y después se le pide que largue el aire. Este patrón de sollozo inspiratorio aumenta el volumen exhalado, ¿sí? Porque suma 3 volúmenes corrientes para luego después eliminarlos. Al mejorar el volumen, realiza una tos más eficaz, claramente, hay más flujo exhalatorio. Es ideal para pacientes que con tos ineficaz, como son los neuromusculares, o que están en vías de desarrollar una tos ineficaz. Aquellos pacientes que pueden inhalar poco volumen, entonces después pueden exhalar poco, y la tos termina siendo ineficaz. De esta manera, al sumar 3 volúmenes corrientes, permiten movilizar secreciones. También se puede hacer con el ambú por parte del kinesiólogo, ¿sí? Esto, sobre todo en pacientes neuromusculares, como dijimos antes, pacientes que tienen enfermedad de Duchenne, enfermedad de Becker, eh, esclerosis lateral amiotrófica, previene telectasias, si las tiene, se las puede tratar, y moviliza secreciones. ¿Sí? Otro patrón respiratorio es la aspiración abreviada. En este caso, lo que hacemos es, tomamos aire, largamos un poquitito, volvemos a tomar aire, exhalamos un poquito, volvemos a tomar aire, hacemos una apnea postinspiratoria, una pausa, y luego hacemos una expiración para quedarnos de vuelta en serio y volver a empezar. Este tipo de ejercicio de expresión abreviada, ¿sí? Lo que hace es, en cada inspiración, va aumentando la capacidad de reserva funcional, va aumentando el volumen de reserva inspiratoria, y una vez que llegamos y hacemos la pausa postinspiratoria, permite la ventilación colateral a través de los poros de Kohn, los canales de Lambert o los canales de Martin, ¿sí? Entonces,
permite homogeneizar las constantes de tiempo de los alveolos, permite que todos los alveolos se inflen a la misma magnitud, le da tiempo a todos los alveolos a inflarse, ¿sí? En este caso ustedes ven el ejemplo de cómo el alveolo inflado distribuye el aire por los poros de Kohn o canal de Lambert hacia otro alveolo menos inflado. Esto permite homogeneizar la respiración y sobre todo permite movilizar secreciones, ¿sí? Otra vez, con esto aumentamos el volumen exhalado, ¿sí? Recordemos que la presión es tranquila, no es una tos. Mejora el volumen para realizar una tos o más efectiva. Este ejercicio podemos asimilarlo con la tos. En vez de pedirle, en este caso, una expiración normal, le pedimos al paciente que tome aire, que largue, tome aire, largue, tome aire, y luego en la apnea tosa. Esa es una variable de este ejercicio, la expresión abreviada. Entonces permite movilizar secreciones en mayor cantidad. Aumenta la capacidad de reacción funcional, mejora la ventilación colateral, también es ideal para pacientes con tos ineficaz. Nosotros reconocemos la tos ineficaz como aquella que tiene menos de 60 litros por minuto de flujo respiratorio, ¿sí? O menor a 30 centímetros de agua de presión, ¿sí? Eso es lo que consideramos tos ineficaz nosotros. Este ejercicio no hay que olvidarse que uno tiene que hacer una pausa posinspiratoria, así que los pacientes no nucleares deben tener un cierre glótico efectivo, ¿sí? Aquellos ELA que tienen un principio de enfermedad con la acción vulvar, bueno, se les va a complicar un poco. Deben tener cierre glótico indemne, ¿sí? Deben poder cerrar la glotis para contraer el aire y hacer la pausa. También se puede realizar con el ambú por parte del kinesiólogo y previene atelectasias y movimientos de secreciones, sobre todo. Después tenemos el patrón 1-1 o patrón para broncoespasmo, que también se llama, ¿sí? Que lo que hace es que el paciente, desde el punto de vista basal, tome aire, ¿sí? Y a partir de ese nuevo equilibrio que encontró, largue, tome, sin volver a la posición inicial. Entonces está trabajando con una línea de presión superior, ¿sí? Por ejemplo, poniendo los números, toma aire, toma 600 milímetros de aire, larga 400, toma 400, larga 400 milímetros de aire, toma 400, y así va trabajando. ¿Qué es lo que busca esto? Es hacer un patrón donde largo 1 y tomo 1, pero de manera suavecita, de manera tranquila, que permita transformar el patrón turbulento, el flujo turbulento en flujo laminar. ¿Sí? Esta es una técnica inventada por el doctor Alfredo Puello, uno de los primeros kinesiólogos que trabajó en terapia intensiva en Argentina. Y esta técnica se equipara también de manera instrumental al CPAP, ¿sí? CPAP es una línea de presión, CPAP es una abreviatura que significa presión positiva continua en la vía aérea, y lo que hace es aumenta la capacidad de reacción funcional y después el paciente respira a partir de la nueva capacidad de reacción funcional, a partir del nuevo aumento de equilibrio, ¿sí? Ideal para pacientes con dolor postoperatorio, ¿sí? Permite que el flujo turbulento se haga caminar, desensibiliza la mucosa y reduce broncoespasmo, dándole tiempo para que funcione la medicación adicional para el tratamiento del broncoespasmo, ¿sí? Y este tipo de ejercicios, cuando uno utiliza un instrumento que mantiene la presión, se llama CPAP, ¿sí? ¿Ideal para quién? Para pacientes, por ejemplo, postoperatorios de cirugías cardiovasculares, que por miedo al dolor no se animan a expandir el tórax y van perdiendo capacidad funcional y se van atelectaseando las bases pulmonares. Por ahora lo dejamos con la primera parte, después vendrá la segunda parte con más ejercicios. Muchas gracias.